Bien, pues vamos a empezar una nueva sesión de lectura explicada de un curso de milagros. Esta vez lo hacemos ya en el capítulo 7, los regalos del reino. Hemos terminado los 6 primeros capítulos. Los 6 primeros capítulos hemos comentado siempre, tal como expone el propio curso, que son más importantes, más nucleares, son más conceptuales. El mismo curso recomienda que se haga una lectura y un estudio detallado de los mismos, porque son necesarios para poder comprender lo que viene a continuación y sobre todo pues para evitar el pánico, el miedo mal entendido por nosotros que tenemos a enfrentarnos pues al ser que más nos ama, que es Dios, y bueno, pues de esta forma poder afrontar estos siguientes capítulos de una forma pues mucho más preparada de lo que lo haríamos si no hubiésemos estudiado todos estos conceptos previos de esos 6 primeros capítulos. Quizás de esta forma, pues la lectura explicada del resto del libro debería ser algo menos detallada. Eh, en las explicaciones. Esto es algo que no sé si será así por mi parte, porque yo siempre que hago estas explicaciones, pues improviso y no las preparo y va surgiendo pues de forma natural lo que me va apareciendo en mente como que debe ser explicado. Entonces, intuyo teóricamente que daré menos explicaciones al leer estos capítulos a partir del 7, pero no tengo realmente ni idea de cómo va a surgir en realidad, con lo cual, pues nada mejor que comenzar e ir comprobándolo sobre la marcha. Vamos con el primer epígrafe, el último paso de este capítulo 7, los regalos del reino, y sin más, pues empieza así. El punto 1. Nos acompaña el querido micrófono cercano porque los últimos las últimas sesiones que hemos grabado pues tenían un volumen bajo y bueno, pues esperemos que esta vez el volumen sea más adecuado. Dice el punto 1. El poder creativo de Dios y el de sus creaciones es ilimitado, pero no existe entre ellos una relación recíproca. Esto de la reciprocidad lo va a ir explicando a continuación. El hecho de que el poder creativo de Dios y de sus creaciones es ilimitado se entiende fácilmente cuando pensamos, como hemos dicho tantas veces, que la mente de Dios es absoluta por ser la causa incausada, por ser la primera fuente y centro de la creación, por ser lo primero y único que existe y por tanto todo y por tanto absoluto. La mente es la expresión creativa del espíritu. Si una mente es absoluta, su poder creativo es ilimitado. Nosotros, al ser creaciones divinas y participar completamente de esa mente absoluta, de esa mente única, de esa mente uno, pues lógicamente también tenemos un poder creativo ilimitado. Continúa. Ahora explicará lo de la relación recíproca. Dice, te comunicas plenamente con Dios tal como Él se comunica contigo. Esta comunicación plena, lógicamente, es en nuestro estado de despiertos. Esas instancias del Hijo Soñador, que somos nosotros, sus fragmentos, que somos pequeñas instancias en un entorno opuesto al de el Hijo de Dios despierto. Lógicamente, tenemos cortada la comunicación, dado que el hijo soñador corta la comunicación para poder vivir esa irrealidad, para poder vivir ese entorno opuesto a lo que él es, con lo cual, desde nuestras pequeñitas atalayas, desde esos altarcitos pequeños que son los fragmentos de nuestra mente, ahora mismo empequeñecidos simplemente por un diseño, dado que en realidad nada ha cambiado, lógicamente tenemos la comunicación
cortada. Entonces, lo que se refiere esta frase es a esa comunicación en potencia que todos tenemos y que en el momento en el que lo decidamos podemos hacer de ella otra vez buen uso. Dice, es este un proceso continuo, el de comunicación, que compartes con él, y por el hecho de que lo compartes, te sientes inspirado a crear como él crea. En la medida en la que nosotros restauramos esa comunicación y participamos de esa mente absoluta, entonces, lógicamente, estamos completamente inspirados a lo que sería actuar como nuestro creador. Y entonces podríamos restaurar en nosotros plenamente, absolutamente, esa maravilla que es el poder creativo. El poder creativo es, es algo que desde aquí casi que no podemos ni explicar, porque de alguna forma tenemos un ligero atisbo con la creatividad artística o la creatividad científica, la creatividad eh, filosófica o literaria, pero de lo que estamos aquí hablando es de que creamos, co-creamos con Dios a otros seres siempre que estemos en nuestro estado natural de comunicación, cosa que ahora mismo no ocurre. Dice, en la creación, no obstante, no existe una relación recíproca entre tú y Dios, lógicamente. Dice, ya que Él te creó a ti, pero tú no lo creaste a Él. Es decir, nosotros somos efectos de esa primera causa. De hecho, en la filiación se establece una correlativa relación de causa y efecto entre los seres creados, de forma que si Dios es primera causa y crea, esas creaciones, vamos a decir que podrían ser, para entendernos, sus hijos, nosotros en estado natural somos hijos, somos segunda generación realmente de creaciones. Una primera creación sería el hijo original, ese hijo eterno al que se refiere el libro Durantia. Esto es mero anecdotario en relación al curso, ya que no le aporta esa descripción nada adicional a estos conceptos. Pero a partir de ahí, cada creación que co-crea con Dios va estableciendo nuevas creaciones, va expandiendo la filiación y por tanto, pues después de los hijos vienen los nietos, los bisnietos, los tataranietos. Esto es una fórmula un poco en símil a lo que nos ocurre a nosotros aquí en nuestras relaciones familiares, pues para que podamos entender qué es lo que ocurre allí. Pero lo que no ocurre es que si Dios es primera causa, primera fuente creadora, lo que no puede ocurrir es que los efectos creen a su causa, ¿de acuerdo? Con lo cual, pues nosotros no podemos crearle a él. No obstante, todo esto se está estableciendo porque en nuestro particular diseño irreal, es decir, en el diseño que nosotros como hijos soñadores hemos realizado de estas experiencias opuestas a la realidad, por tanto, completamente irreales, sin embargo, nosotros sí que estamos de alguna forma pretendiendo crear un Dios. Esto me recuerda el maravilloso libro que acaba de escribir Alberto Terrer, que fue coescritor conmigo de Espiritualidad y Biocentrismo, en el cual se refiere a este proceso de creo un Dios en vez de creo en Dios, ¿no? Ese es el título de su libro. Él se refiere pues muy explícitamente a un proceso descrito por el libro Durantia, que sería la emergencia del Ser Supremo, es decir, la defragmentación de la mente del hijo soñador y la restauración de la
unicidad de ese hijo soñador, de su mente, en el mundo experiencial, es decir, en la aventura del sueño de ilusión. Bien, en cualquier caso, que nos quede claro, si somos efectos de una causa, somos pensamientos de una mente, pensamientos dotados de personalidad, dotados de individualidad, pero nunca podremos ser ni esa primera causa, ni nunca podremos ser creadores de esa primera causa. Es decir, el sentido de la creación siempre es jerárquicamente en la dirección de Dios hacia sus creaciones. Esto que puede parecer obvio, en algunos sistemas de pensamiento no lo es tanto. En el sistema de pensamiento del ego, de hecho, pues ya iremos viendo a lo largo del libro que muchas veces somos nosotros los que pretendemos crear nuestro propio Dios, lo cual no debe confundirse con ese contenido del libro de Alberto, que proviene de esa descripción del libro de Urantia, de la emergencia del Ser Supremo, que es la defragmentación, ¿de acuerdo? Repetimos, en la creación, no obstante, no existe una relación recíproca entre tú y Dios, ya que Él te creó a ti, pero tú no le creaste a Él. Continúa. Ya te dije que tu poder creativo difiere del suyo solamente en ese punto. Efectivamente, en todo lo demás participamos de esa facultad creadora divina porque nos la ha donado, porque nos ha donado todo cuando nos ha creado. Tanto que podemos hacer exactamente lo mismo que Él, pero no sin Él. Ese es el error del sueño de ilusión, pretender hacerlo sin Él. No, nuestro poder creativo es co-creativo. En todo momento depende de realizarlo con Él, quien tiene ese poder creativo, ese poder creador, quien es la primera fuente de la creación. Dice, incluso en este mundo existe un paralelo. Es lo que decíamos de ese símil que podemos comprender perfectamente, ¿no? Los padres traen al mundo a sus hijos, pero los hijos no traen al mundo a sus padres. Otro símil que se produce, que no está comentando aquí el curso, es lo que está ocurriendo dentro del sueño. Dentro del sueño hemos querido prescindir de nuestro padre. El hijo soñador, cuando sueña, establece en su mente un contenido en el cual pretende no crear con Dios, pretende no co-crear con Él, pretende crear de forma original, como si fuese la primera fuente y centro. Esto no puede ser, esto es irreal. De ahí que lo que acontezca a continuación sea un vodevil, una caricatura irreal. Esto es lo que acontece a continuación. ¿Qué tiene que ver esto con el mundo divino? Ese símil es el que la psicología establece como que al final los hijos quieren matar al padre. Es decir, los hijos quieren en este mundo, en nuestro mundo, reivindicarse como algo independiente de su padre. Ese es el segundo símil del cual aquí no está comentando el curso, porque no viene a cuento, es una mera anécdota que estamos comentando en esta explicación. Nosotros en algún momento queremos ser independientes de nuestros padres completamente. Eso pues muchas veces nos trae bastantes desgracias, porque al final a la mitad de nuestra vida decimos, ¿qué razón tenía mi padre en algunas cosas, ¿no? Bueno, pues en realidad todo el sueño de ilusión, toda la aventura experiencial es el haber querido independizarse de tu creador. Igual que ahora los hijos quieren independizarse de sus padres, cosa que los psicólogos le llaman matar al padre. Bien. Los padres traen al mundo a sus hijos, pero los hijos no traen al mundo a sus padres. Traen al mundo, no obstante, a sus propios hijos y de este modo procrean tal como sus padres lo hicieran.
Efectivamente, nosotros ahora mismo traemos al mundo a otros hijos, esos hijos traerán al mundo a otros hijos, siempre lo hacemos con la carga genética de nuestros padres, que es lo que quiere decir aquí. ¿Cómo íbamos nosotros a crear a otros hijos si no hubiésemos sido creados a su vez por nuestros padres? Digo genéticamente. No podría ser, ¿no? Bueno, pues ese es el símil positivo que quiere rescatar este párrafo. El negativo es que aquí queremos independizarnos completamente de nuestros padres, igual que en el sueño de ilusión el hijo soñador quiere inventar su propio mundo con independencia del de Dios. Bien, dice el punto segundo. Si tú hubieses creado a Dios y Él te hubiese creado a ti, esto ya suena a algo imposible, el reino no podría expandirse mediante su propio pensamiento creativo. Claro, estaríamos en un círculo. Si esta cuestión fuese posible, cosa que hasta a nosotros nos chirría mentalmente esta idea, no puede ser posible. Si tú creas a alguien, ese alguien no te crea a ti. Si tú eres padre, ese hijo no va a ser tu padre. Si eso pudiese acontecer, entonces sería una creación circular y la primera fuente creadora siempre estaría en relación única con la segunda fuente creadora, porque la segunda fuente creadora volvería a recrear a la primera, y entonces sería un círculo sin fin, no habría una expansión. Dios es amor infinito, y el amor infinito se expande infinitamente, constantemente, porque al ser infinito lo que quiere es dar, cuanto más, mejor, y para eso se tiene que expandir. No podría ser que hubiese un proceso creativo circular. Sería absurdo. Dice, la creación estaría, en ese caso del proceso creativo circular, por lo tanto, limitada. Y no podrías ser co-creador con Dios. Algo que es evidente. Dice, a continuación, de la misma manera en que el pensamiento, con mayúsculas aquí pensamiento, refiriéndose al pensamiento divino, a Dios mismo, de la misma manera en que el pensamiento creador de Dios procede de Él hacia ti, así tu pensamiento creador no puede sino proceder de ti hacia tus creaciones. Bien, la expresión creativa divina es su mente. Su mente establece un pensamiento creativo y genera una nueva creación. Esa misma creación participa de esa gran mente y establece otro pensamiento creativo y genera un segundo nivel de creación. Y así un tercer nivel, un cuarto nivel, un quinto nivel, n niveles. Una expansión indefinida. Puede ser infinita. Pero siempre un nivel mental establece un pensamiento creativo hacia otro nivel mental. Este segundo nivel mental establece un pensamiento creativo hacia otro nivel mental. Y cada uno depende del anterior. Esto también ocurre dentro del sueño, solo que de una forma tan distorsionada que en vez de expandir los atributos divinos, expande lo opuesto a los atributos divinos. Y aquí está el resultado. Voilà, en este mundo físico, que es un nivel creativo último, dentro de ese proceso creativo de los opuestos, distorsionado, irreal, caricaturesco, en el cual nosotros, bueno, también pretendemos crear seres en los laboratorios y pretendemos crear robots con inteligencia artificial, pero es absurdo. Nosotros estamos en un nivel fabricativo
fabril dentro del sueño, ese verbo, fabricar, lo emplea el curso para diferenciar de crear, en el sentido de que crear es allí, en el entorno divino, fabricar es aquí, dentro del sueño, porque tenemos perdido el poder creativo desde que cortamos la comunicación, desde que el hijo soñador corta la comunicación y vive una experiencia espaciotemporal separada del entorno divino. A partir de ahí ya no puede tener poder creativo porque no puede utilizar los poderes de la mente divina. No obstante, esas facultades de la mente sí puede utilizarlas para fabricar en falso dentro del sueño. Pero el resultado es irreal. Aquí no tenemos el poder creativo de seguir expandiendo la filiación. Aquí lo que hacemos es diseños mentales irreales. Ahora mismo ese es nuestro estado, la irrealidad actual, que también es una realidad potencial, dado que como Dios tiene un amor infinito, no deja desamparadas ni siquiera a las falsas creaciones, a las fabricaciones de su Hijo soñador, sino que les permite, siendo irreales en acto, poder ser reales en potencia y recordar quiénes son y elegir retornar y convalidarse como seres de pleno derecho divino, como si el Hijo soñador las hubiese creado despierto, de igual forma. Es decir, el amor de Dios infinito permite que lo que nunca podría haber sido, sea. Y los beneficiarios somos nosotros, los fragmentos del soñador, esas instancias de personajes en los cuales él vive su particular aventura experiencial. Bien, vamos a continuar. De la misma manera en que el pensamiento creador de Dios procede de Él hacia ti, así tu pensamiento creativo, creador, no puede sino proceder de ti hacia tus creaciones. Esto suponiendo que nosotros hayamos recuperado el poder creativo. Es decir, suponiendo que el Hijo soñador haya despertado y que todos sus fragmentos hayan regresado, es decir, que su mente se haya defragmentado. Suponiéndolo así, efectivamente, así es. Dice, solo de esta manera puede extenderse todo poder creativo. Claro, siempre desde la primera fuente y centro, primer nivel creativo, hacia otros niveles creativos. Si uno de esos niveles creativos empieza a crear en falso, no. Ahí ha cortado con la extensión de ese poder creativo. Para poder seguir creando, tiene que restaurar la comunicación con Dios plena y absoluta, volver a participar de su mente, ser completamente consciente de quién es y volver a cumplir las condiciones del reino. Ahora mismo no cumplimos las condiciones del reino. Ahora mismo somos fabricaciones irreales que se desenvuelven en un sistema de pensamiento opuesto al divino. Es el sistema de pensamiento del ego. Bien, sigue diciendo, las obras de Dios no son tus obras, pero tus obras son como las suyas. Claro, nuestras obras pueden ser como las suyas. Aquí se está refiriendo a nosotros como hijo soñador ya despierto. Son como sus obras en la medida en que restauremos el reino en nuestra mente.
Antes no. Cuestión que podemos hacer, cuestión para la cual estamos estudiando este curso, que es una ayuda precisamente de fuera del sueño, para poder retornar cada uno de los fragmentos, convalidarse como un hijo creado en el entorno divino y de paso que despierte el soñador. Hablamos de nosotros y del soñador como diferentes personas y en realidad son diferentes instancias de la misma persona. El soñador, dentro de su mente soñadora, ha establecido un contenido de irrealidad en el cual ha proyectado su mente fragmentada. Dentro del sueño, eso es la conciencia. Ahora mismo él está en stand-by, está en suspenso. Ahora mismo él ha transferido su conciencia a la de todos esos fragmentos personificados falsamente, personajes, en la gran obra del diseño del sueño de ilusión. Es decir, ha esparcido fragmentos de su mente por todo el espacio-tiempo y vive las aventuras opuestas al entorno divino en todos esos fragmentos. Cada uno de esos fragmentos podemos llegar a ser auténticas creaciones de un hijo despierto cuando él despierte, pero cuando nosotros también elijamos a su vez convalidarnos como auténticas creaciones. ¡Qué maravilla es Dios, que nos permite hacernos reales! Bien, solo de esta manera puede extenderse todo poder creativo. Las obras de Dios no son tus obras, pero tus obras son como las suyas. Pueden serlo perfectamente. Él creó a la filiación y tú la expandes. Se está refiriendo al hijo soñador. Él creó la filiación y tú, cuando despiertes, la puedes seguir expandiendo. Ahora soñando pretendes expandir esa creación, pero no a partir de Dios como primera causa, sino a partir de ti como primera causa. Desde el momento en el que despiertes, como hijo soñador que eres, podrás restaurar tu función creativa y seguir expandiendo esa creación. Ahora solo fabricas fragmentos como el que está hablando y el que está escuchando. Tienes el poder de acrecentar el reino, aunque no de acrecentar a su creador. Claro, esta es la falta de reciprocidad en el poder creativo. Dios nos crea a sus hijos, con mayúscula. Sus hijos, con mayúscula, no creamos a Dios. Eso no puede ser. Eso solo puede ser irrealmente dentro de un sueño. En la realidad no. Y realmente dentro de un sueño sí podemos hacer lo que queramos, pero no tiene consecuencias prácticas. Es una pesadilla simplemente. Dice el último inciso, el penúltimo inciso del punto 2. Reivindicas ese poder cuando te mantienes alerta solo en favor de Dios y de su reino. Reivindicas el poder de acrecentar el reino, el poder de expandir la filiación, solamente cuando ya vimos esa tercera lección del Espíritu Santo, cuando solamente estás atento al paradigma divino, cuando abandonas voluntariamente la interacción con la falsedad, con la irrealidad, es cuando empiezas a encaminarte para restaurar tu función creativa.
y poder seguir expandiendo el reino, acrecentando la filiación. Al aceptar que tienes ese poder, aprendes a recordar lo que eres. Esta frase es importante. Todo comienza con una decisión. Recordar quiénes somos comienza con la decisión de recordar quiénes somos. Al aceptar que tenemos ese poder, al tomar la decisión de restaurarnos conforme somos en realidad, aprendemos a recordar lo que somos en realidad. Muchas veces uno se pregunta, ¿y cuáles son los beneficios de actuar conforme dice un curso de milagros en el mundo? ¿Y cuáles son los beneficios de tomar el completo compromiso de hacer la voluntad de Dios, incluso en estas experiencias, aquí en nuestro mundo? ¿Y cuáles son los beneficios de tomar la decisión de recobrar plena conciencia de quiénes somos? Pues mira, es muy sencillo. Es que el primero de los beneficios es que empiezas a recordar quién eres. Y cuando empiezas a recordar quién eres, todo es mucho más sencillo. El camino se allana completamente. El aprendizaje se vuelve algo natural. Solo cuesta el primer paso, que es el de tomar la decisión de actuar conforme a un hijo divino, despierto, aún dentro del sueño de ilusión. Porque a partir de ahí empiezas a recordar quién eres y ya todo es sencillo. Eso mismo le ocurrió a Jesús en vida. Jesús en vida, a partir de los 11 años, empezó a recordar unos años antes. A partir de los 11 años ya tenía claro que tenía una misión y quién era. Desde ese momento, de forma natural, su vida no podía desenvolverse de otra manera. Eso no fue un esfuerzo desmedido ni un sacrificio, fue recordar quién era. Y nosotros podemos recordar quiénes somos también. A partir de ahí, actuar como un hijo de Dios en ningún momento requiere un esfuerzo desmedido o un sacrificio, sino que la motivación desenlaza ese proceso de forma natural. Dice el punto 3. A tus creaciones les corresponde estar en ti, del mismo modo en que a ti te corresponde estar en Dios. Bien, la creación es en forma de racimo. Fijaos, el mismo libro de Urantia ya apunta esta idea de forma descriptiva. Hay niveles creativos en la realidad. Dios es el primer nivel creativo, por eso es el Padre universal, el Padre de todas las criaturas. Establece un segundo nivel creativo y a partir de ahí vienen sucesivos niveles creativos. Cada una de las subsiguientes creaciones realizadas por los hijos en su nivel creativo correspondiente dependen del hijo creador. Hay un padre creador, primer creador, y luego en niveles creativos que cada uno al crear hace depender de sí sus creaciones inferiores, y así constantemente. Esto no supone una jerarquía desigual, sencillamente una jerarquía causal, porque al participar todos los niveles de la gran mente del Padre y de todos sus atributos, no hay desigualdad. La desigualdad forma parte del sueño de ilusión, porque la desigualdad es un opuesto a la completa igualdad de todo hijo de Dios, ya sea
el nivel creativo del cual haya surgido, porque simplemente son jerarquías causales, no jerarquías desiguales. Por eso, a tus creaciones, cuando restaures tu poder creativo, les corresponde estar en ti, del mismo modo en que a ti te corresponde estar en Dios. ¿De acuerdo? En realidad, los hijos de Dios que somos son un segundo nivel creativo. Pero todo nivel creativo, sin embargo, se realiza entre hijos de Dios y el mismo Dios. Con lo cual, aunque hay jerarquía de nivel causal, sin embargo, todos somos directamente creados también por el Padre. Bueno, todas estas son cuestiones complejas, metafísicas. Yo pretendo enriquecer un poquito este texto con estas cuestiones que provienen del libro de Durantia, pero este es un curso que pretende restaurar la condición del reino en nosotros, ese estado de paz, y eso es lo esencial. Lo otro es cultura general divina, es descriptivo, esto es docente, esto es pedagógico. No obstante, bien, puede despertar la curiosidad en alguno de vosotros y acudir a esas otras fuentes. Dice, tú eres parte de Dios, no obstante, tal como tus hijos son parte de sus hijos y de Él, por tanto. Crear es amar. Claro, por eso los niveles creativos son no jerárquicos. Perdón, son causales, no son jerárquicos en el sentido de desiguales. Crear es amar. Por lo tanto, todo lo creado obtiene todo lo que puede obtener. Lo único que no puede obtener es la jerarquía causal. Porque el creador crea al creado como la causa tiene su efecto, pero el efecto no se puede volver causa, no se puede invertir la jerarquía causal. Por eso nosotros nunca podríamos haber sido primera causa creadora. Al pretender serlo, tuvimos que empezar a soñar. Esto tiene a nuestro nivel una consecuencia que es el aprendizaje real que hay que obtener de todo esto, con independencia de todas las cuestiones metafísicas que hemos comentado. El aprendizaje real es: nada podemos hacer sin Dios. Tenemos que tener presente que somos tan completamente dependientes de Dios que nada podemos hacer sin Él, y pretender realizar cualquier cosa sin Él es ahondar en la ficción. Por eso es tan importante mantenerse solo alerta en favor de Dios, tenerle presente en todo momento, porque no hay otra forma de recuperar nuestra realidad que tener presente a Dios en todo momento en nuestra mente. Y su reino, sus condiciones, su entorno, el amor, la abundancia, la misericordia, la justicia. Todo lo que aquí tenemos calificado como en los extremos del bien en contra del mal, pero que allí, al no haber opuestos, es lo único existente y lo único real. Todo eso es lo que tenemos que tener en mente. No hay otra posibilidad. No es que Él haya decretado que no haya otra posibilidad caprichosamente, es que es así. No hay otra posibilidad. Él nos da todo, pero nos lo da Él. Y lo sostiene Él. Eternamente, pero lo sostiene Él. No podemos ser independientes de Él.
No es que no debamos, es que no podemos. Es que lo que no puede ser es imposible. Este es el sentido de toda esta explicación, finalmente. Que nosotros tenemos todos los regalos del reino a nuestra disposición, pero que son regalos que Él nos dona constantemente, aquí dentro del sueño en el tiempo, fuera del sueño, eternamente. Pero Él es el donante, primer donante, eterno de esos regalos. Sin Él no soy nada. Sin ti no soy nada. Sin Dios no somos nada. Como crear es amar, la creación divina es beneficiaria eternamente de esos regalos. Este es el gran sentido de los regalos del reino. Somos beneficiarios eternos de esos regalos porque crear es amar. Y cuando podamos restaurando nuestro poder creativo, seguir expandiendo la filiación, a quienes creemos serán también beneficiarios de todos esos regalos del reino, eternamente, pero porque la primera causa creadora, nuestro Padre Universal, lo va a sostener eternamente. Sin Él no habría nada, ni vida, ni regalos, ni reino. Nada. Dice, el amor se extiende hacia afuera simplemente porque no puede ser contenido. Fijaos, la expresión amor infinito solo tiene sentido dentro del sueño. Porque aquí, como conocemos todo tipo de amores limitados, aquí nuestros amores empiezan y acaban, con lo cual, pues le hemos llamado amor, o mejor dicho, con la misma palabra amor definimos esa relación que tenemos aquí en el mundo de la misma forma que esa relación que tiene Dios con nosotros, pero no tiene nada que ver una relación con la otra. Aquí la definimos con esa misma palabra, en castellano de 4 letras, amor. Pero fijaos que para poder entender lo que es el amor divino tenemos que añadirle el adjetivo infinito, porque como nuestro amor es finito, pues de alguna forma lo tenemos que diferenciar. La realidad es que solo hay un amor, el divino, y todo lo que es como el amor divino es amor, y todo lo que no es de esa forma no lo es. El amor divino es para siempre, no puede ser de otra forma. Aquí lo que tenemos es ilusión de amor, no es amor. Por eso aquí tenemos que calificarlo como infinito. El amor ya es infinito de por sí porque no hay otro, es el divino y es infinito. Y al ser infinito, y este es el sentido de esta frase, no puede sino extenderse infinitamente. No puede sino ser compartido infinitamente. No puede sino ser donado, entregado, regalado infinitamente, constantemente, siempre, eternamente. Aquí, sin embargo, lo tenemos que entender de esta forma. El amor se extiende hacia afuera simplemente porque no puede ser contenido. ¿Cuál es el único amor que no puede ser contenido? El único amor, el divino. Aquí decimos el amor infinito, para diferenciarlo del nuestro, que empieza y acaba. Eso es ilusión de amor. Nunca hubo amor divino en nuestras relaciones que empiezan y acaban. ¿Cómo es posible que ames a una persona y de repente la odies? Eso nunca fue amor. Eso fue un sucedáneo de amor. Si tú amas, es para siempre. Si no, no amas. Es otra cosa. Si no, ilusión de amor amas. Se podría decir ilusión de amor. ¿De acuerdo? Nunca deja de fluir porque es ilimitado. El amor crea para siempre, aunque no en el tiempo. Efectivamente, aquí en el tiempo ya vemos que no es para siempre. Aquí en el tiempo no hay amor. Puede haberlo cuando entendamos que es por recordar quiénes somos, cuando estemos constantemente alertas en favor de Dios. Sí puede haber amor incluso
en el nivel más profundo del diseño del sueño de ilusión, en este mundo físico, sí puede haber amor. El que estamos acostumbrados a practicar entre nosotros no es ese amor. Puede serlo. Podemos transformarlo en ese amor único. Dice, las creaciones de Dios han existido siempre porque Él ha existido siempre. Bien, esto es un concepto que para nosotros es incomprensible. Vamos a terminar la siguiente frase que viene relacionada con esta y ahora explicamos por qué es incomprensible. Repito, las creaciones de Dios han existido siempre porque Él ha existido siempre. Tus creaciones han existido siempre porque tú solo puedes crear como Dios crea. La eternidad es tuya porque Él te creó eterno. Bien, dentro del tiempo hay principios y hay finales. Dentro del tiempo se nace físicamente y se muere. Dentro del tiempo nada es eterno. Nada viene desde siempre. Pero ese no es el entorno divino. Este es un entorno inventado. Este es el entorno opuesto al divino que hemos inventado en ese aspecto para diferenciarlo. Esa rabia, esa vergüenza, esa ira que invadió nuestra mente, en esa profundísima involución mental que tuvimos cuando decidimos soñar, cuando decidimos vivir la irrealidad, esa involución mental, esa vergüenza, esa ira y esa rabia fue la que nos llevó a realizar una huida hacia los opuestos que realmente somos. Somos eternos. Eso quiere decir que Dios es primera fuente creadora, pero allí no hay tiempo, solo hay eternidad, con lo cual todo lo que Él crea y todo lo que sus creaciones crean y todos esos niveles creativos son simultáneos, con lo cual también son eternos, con lo cual también existen desde siempre. Por eso, los niveles creativos son causales, no temporales. No es primero este y después el segundo nivel y después el tercero y después el cuarto. Podría entenderse que es después, pero no en el tiempo, sino en el orden. Porque fuera del sueño no hay tiempo. El entorno divino es atemporal. Y todas las vivencias son simultáneas. Porque no hay actos. Solo hay pensamiento puro de una mente absoluta. Bueno, esto es una forma de aproximarse a comprender por qué las creaciones de Dios han existido siempre, por qué Él ha existido siempre. Y comprender que tus creaciones han existido siempre, porque tú solo puedes crear como Dios crea. Es decir, es el entorno existencial para diferenciarlo del entorno experiencial. En el existencial no hay tiempo, todo es eterno. Los niveles creativos se refieren al orden, no al tiempo. Son causales, no desiguales. No generan desigualdad temporal, generan un orden causal a partir de la primera causa creadora. A partir de ahí es todo igualdad y siempre simultaneidad. Fijaos, las creaciones de Dios han existido desde siempre. Tú, como hijo soñador, has existido desde siempre. Solamente cuando empiezas a soñar, empiezas a crear falsamente o a fabricar en el tiempo y entonces nace una falsa creación tuya, en realidad una instancia tuya dentro del sueño. Tú eres el actor realmente de todos los personajes que has depositado
en el espacio-tiempo. El único actor es el soñador. Todo el resto son personajes. Los personajes, los fragmentos, deben restaurar su recuerdo de su naturaleza real, su conciencia de ese hijo que aún sueña, pero es un hijo de Dios. Igual que cualquier otro hijo de Dios, solo que sueña. Esta frase final es la conclusión a las otras dos. La eternidad es tuya porque Él te creó eterno. La eternidad es tuya porque Él te creó en la realidad y la realidad es atemporal, la realidad es eterna. Eterno es otra palabra que nos hemos inventado dentro del sueño para poder entender aquello. Es que allí ni siquiera se hablan términos temporales. Eterno es un término temporal. Allí no hace falta expresar ningún término temporal, porque allí es lo que es. Lo que es. Iba a decir siempre, no, siempre lo tenemos que decir desde aquí, porque este es un diseño temporal sucesivo. Allí es lo que es. Y no hay más. Aquí las cosas empiezan y acaban. Entonces, puede haber más o no. Allí es lo que es. No hay más. Aquí se es y se deja de ser. Y puede volverse a ser y volverse a dejar de ser. Por eso aquí tienen sentido todos los adjetivos y adverbios que se refieren al tiempo. Allí no. Allí es lo que es. La eternidad es tuya porque Él te creó eterno, podría traducirse allí como lo que es tuyo porque Él te creó. Bien, pasemos al punto 4. Dice así, el ego, por otra parte, siempre exige derechos recíprocos, ya que es competitivo en vez de amoroso. Claro, ¿qué es lo opuesto a esa jerarquía de orden, esa jerarquía causal, pero que en realidad hace que todos los niveles sean iguales? ¿Qué es lo opuesto? La jerarquía funcional, la jerarquía desigual. El ego se siente inferior y reclama derechos recíprocos. El ego se ha olvidado de que ya lo tiene todo, de que Dios da todo de una vez y para siempre. Tenemos que expresarlo aquí de esta forma. Dios lo da todo. Punto. Todo. El ego, en su distorsión mental, se siente inferior, se siente expulsado, se siente perseguido por su proyección de la culpa, se siente de segundo orden, exige derechos recíprocos, porque es competitivo en vez de amoroso. Es competitivo por diseño, porque la competencia es el opuesto a la compartición total, a la inclusión total. El diseño del mundo es competitivo. El espacio y el tiempo son elementos del diseño para generar la materia y la forma, la escasez y la competición. El ego es competitivo en su misma concepción como idea representativa de los opuestos de la naturaleza real. Es decir, la competición surgió con esa involución mental que generó la ira, la vergüenza, la rabia y el deseo de huir hacia los opuestos. Ese deseo de huir hacia los opuestos fue lo que generó un diseño opuesto al divino. Y por eso el sistema de pensamiento del ego es competitivo, porque la competencia es lo opuesto
al amor, que es darlo todo. La competencia es lo opuesto porque es para obtenerlo todo. Por eso el ego exige. ¿Pero qué va a exigir si allí se da todo? ¿Qué vas a exigir? No, bueno, que este es un mundo diferente. El soñador enloquecido, tan enloquecido que está identificado con un rol de la personalidad absolutamente opuesto a lo que es, tan enloquecido que está identificado con lo opuesto a lo que es, claro, ese sí exige, porque vive desde el planteamiento opuesto a lo que es en realidad. El ego siempre exige derechos recíprocos. ¿Qué exigió el ego cuando enloqueció? Oye, eso de que me has creado tú a mí, eh, yo ahora exijo crearte a ti. Y por lo tanto voy a crear mi propio mundo. Y me voy a crear a mí como primera causa creadora de ese mundo particular. Fíjate qué grado de locura hay que tener, hay que haber llegado después de ese proceso de separación que nos hizo salir de la realidad y enloquecer completamente. Bueno, pues después de enloquecer completamente, fíjate qué grado de enloquecimiento para exigirle a Dios, apártate, porque ahora Dios voy a ser yo. Voy a ser Dios de mi imperio particular que no tiene nada que ver con el tuyo. Es decir, va a ser opuesto al tuyo. Y yo voy a ser el gran Dios de ese imperio particular. Va a ser el imperio del espacio y del tiempo. Y yo voy a ser primera causa creadora sin depender de ti. Para eso lo hago al revés que lo haces tú. Para eso hago todo lo opuesto a lo que tú haces, para no depender de ti. Y voy a generar toda mi red de creaciones y de criaturas espaciotemporales, materioformales, todo lo opuesto a lo tuyo. El ego, cuando tomó conciencia de sí mismo en la mente del soñador, se hizo el dios de la aventura experiencial. Por eso exigió derechos recíprocos. ¿Cómo que yo soy tu hijo? No, no, no. Ahora voy a ser yo tu Dios. Y todas las criaturas que voy a generar van a ser hijas mías. Con lo cual, tú, Padre Universal, vas a ser hijo mío al final. La locura es inmensa, inmensa. Pero esa es la locura del hijo soñador. Esa es la locura del ego. Dice, está siempre el ego dispuesto a hacer tratos, pero no puede comprender que ser igual a otro significa que no es posible hacer ningún trato al respecto. Esta es una idea muy difícil de comprender para nosotros porque nuestro mundo es el de la desigualdad. Nuestro mundo es el de los tratos por los cuales se reparten las cosas entre unos y otros y uno adquiere algunas porciones y otro adquiere las otras. Y si uno es listo, adquiere más porciones de las que adquiere el otro, con lo cual le vence porque obtiene más de lo que obtiene el otro. Esos son los tratos del ego. Eso es lo opuesto a la realidad. En la realidad divina, lo has dado todo. No hay nada más que dar, ni nada más que obtener, y por lo tanto nada hay que tratar. Porque la igualdad es absoluta. Porque no hay nada que repartir. Porque no hay porciones que negociar y obtener. ¿De acuerdo? Esa es la realidad. Sin embargo, en el diseño es lo opuesto. Hay porciones escasas. Como no las tienes que obtener. Y para eso tienes que negociar y tratar. Y como el otro no eres tú, allí somos uno, aquí somos diferentes, no somos el mismo. Y por lo tanto extraños. Y por lo tanto competentes entre nosotros.
El ego está siempre dispuesto a hacer tratos, pero no puede comprender que ser igual a otro, la realidad, significa que no es posible hacer ningún trato al respecto. ¿Qué trato vas a hacer si lo tienes todo igual que el otro, si lo compartes todo lo existente, lo que hay? No puedes hacer ningún trato al respecto. Recordemos que estas ideas de la realidad, allí, lo que es, contrastadas con las ideas del ego, son precisamente estas las que tenemos que tener en nuestro horizonte final, en nuestro horizonte de objetivos finales, para poder actuar como un hijo de Dios, incluso dentro del sueño. Otra cuestión es la aplicación práctica de todo esto en un mundo en el que nosotros no tenemos asumido esto. Por eso digo que es nuestro horizonte final, nuestro horizonte de finalidad. Tenemos que comprender cuál es. Por eso tenemos que comprender cuál es la naturaleza divina, porque va a ser una tendencia, pero una tendencia que tiene que salir de forma natural en cuanto integremos todos estos conceptos. No puede ser, no me creo nada de esto, pero me voy a sacrificar, porque el sacrificio no es un camino válido. Sacrificio solo existe dentro del diseño de ilusión. Es ahondar más en la irrealidad. La única forma de restaurar completa conciencia de quién eres es integrar esos conceptos para que en ti sean connaturales y los sientas tan formando parte de ti que sea tu único proceder posible. Mientras el mundo no tenga en sí mismo como único proceder posible, sentido e integrado como única identidad la del Hijo de Dios, mientras eso no sea así, no se le puede imponer a los demás. Este es también un poco el sentido de la aplicación práctica de algunos podcasts que estamos haciendo Andrés Alma y yo. El dar una idea clara de que una cosa es el horizonte final de los objetivos que tenemos que tener marcados como nuestro camino hacia recuperar nuestra conciencia divina del reino, eso es una cuestión, y otra, el pretender imponer a los demás que no lo entienden todo esto. Eso ya se ha hecho en la historia y no ha resultado bien, porque el libre albedrío es una característica esencial del reino. Esencial. La imposición nunca se puede hacer. Sí se puede hacer la divulgación. La imposición no. Si no, sería muy sencillo. Impondríamos estas cuestiones a todo el mundo mediante una dictadura y ya estaría. Pues no, no se conseguiría. Cada uno de nosotros debe llegar a ese convencimiento. Mientras, tenemos que convivir aquí de la mejor forma posible. Y lo mejor es a veces enemigo de lo bueno, en el sentido de que la evolución colectiva de todas nuestras mentes pasa por diferentes estadios en los cuales hay que ir siempre obteniendo la optimización en nuestras relaciones dentro de cada uno de esos estadios. No puedes imponer lo bueno a quien aún no lo entiende. Bien, fuera de este inciso práctico, sigamos con la siguiente frase, que es: para ganar tienes que dar, no regatear. Primera lección del Espíritu Santo. Para poder tener, da todo a todos. Simple, contundente, quiebra completamente el sistema de pensamiento del ego. Completamente. Es un concepto opuesto al del sistema de pensamiento del ego. Por eso es un concepto que viene de allí.
Por eso trae incorporado un valor divino. Si el diseño es lo opuesto a lo divino, si el diseño egoico es lo opuesto a lo divino, pues precisamente nada más que una idea opuesta al diseño egoico puede ser el horizonte final conceptual al que debemos tender. Para ganar tienes que dar, no regatear. Eso es lo contrario del mundo. Eso aquí es una locura. Este vídeo lo ve una persona que no tiene relación con un curso de milagros y dice, estos están locos. Son una secta peligrosa, de hecho. Son una secta comunista peligrosa. Están hablando de el reparto final de todo lo que nos ha costado tanto sudor conseguir a cada uno de nosotros. Claro, esto es una locura en el mundo, pero esto es pensamiento divino puro. Para ganar tienes que dar, no regatear. Esta es la verdad absoluta. Dice, regatear es imponer límites en lo que se da, porcionar para obtener lo más posible, lo cual implica que estás restándoselo a otro. Lógicamente, para poder obtener tienes que regatear, porque es algo disputado, porque no se puede compartir. No, el diseño físico no es real. La realidad es intrínsecamente compartida para todos. Por eso, regatear es imponer límites en lo que se da, y eso no es la voluntad de Dios. Pensemos, para vencer esos obstáculos que surgen cuando pensamos en todo esto, daos cuenta de que nosotros tenemos el entorno físico como nuestra realidad. Y esto son ideas bonitas. Eso es lo que ocurre. Ya nos lo dice Jesús. Hijo mío, tú te crees esto. Nos lo dice cuando habla en las leyes del caos. Después de describir esas leyes, mucho más adelante en el libro, nos dice, ¿te parece una locura tal como te lo explico? Pero es que tú te crees esto. Nosotros nos creemos esto. El mundo físico, la competencia, todos los días estamos compitiendo. Este es el diseño. Para nosotros, estos conceptos son ideas bonitas. Pero estas ideas bonitas, poniéndolas en práctica, nos hacen recordar quiénes somos en realidad y nos sacan de este mundo de competencia. Esa es la maravilla de esta información. Bien, regatear es imponer límites en lo que se da, y eso no es la voluntad de Dios, lógicamente, porque en el entorno divino no hay nada que regatear, porque no hay un diseño de escasez, porque es todo espíritu y mente. Por lo tanto, todo es perfectamente compartible, absolutamente. Dice, disponer lo mismo que Dios es crear como Él. Una vez que entiendes cuál es la realidad, puedes disponer lo mismo que Dios. La entrega completa de todo. Y esa será la forma de crear como Él. ¿Cómo puedes ser un co-creador con Dios si no estás dispuesto a darlo todo, como Él da cuando crea? Disponer lo mismo que Dios es crear como Él. Dios no limita en modo alguno sus regalos. Tú constituyes sus regalos. Fijaos, aquí constituyes está en cursiva. Por una sencilla razón, porque es una forma de expresarlo con un verbo de este mundo. Tú constituyes sus regalos. No lo podemos comprender, pero ¿Dios no nos regala cosas a nosotros? Es que el regalo de Dios a sus creaciones va implícito en ellas.
una creación divina incorpora todo lo que Dios puede dar a otro ser. Todo. No crea y luego le regala. Es que el hecho mismo de crearle en la naturaleza en que le crea, que es la propia, ya incorpora la donación de todo lo que se puede donar. No de todo lo que él quiere donar, sino de lo que se puede donar. Porque ni siquiera el carácter de primera causa creadora podría él donarlo, porque le corresponde a él por ser esa primera causa. No podría donarla. Si no, sería un proceso creativo circular el que se establecería. Sería el absurdo. Eso lo entendemos. Causa y efecto es una ley. Es una ley divina porque Dios es absoluto. Pero podríamos entender incluso, no, es que es previa incluso a todo lo conocido, la ley de causa y efecto. Es un axioma. El efecto no puede volverse causa de la causa. No puede invertirse. Dios no limita en modo alguno sus regalos. Tú constituyes sus regalos. Tú eres un regalo divino en sí, al cual se ha dado todo. Por consiguiente, tus regalos son necesariamente como los suyos. Por consiguiente, cuando restaures tu poder creativo y crees, co-crees con él, realizarás esa donación absoluta de todo lo donable de la misma forma que él. Dice, los regalos que le haces al reino no pueden sino ser como los regalos que él te hace a ti. Bien, pues en una recuperación, en una restauración, en un recuerdo completo de nuestra naturaleza real, ¿qué implicaría el despertar? Desde aquí, desde dentro del sueño, lo colocamos en el horizonte final de nuestras metas. Realmente co-crearemos con Dios, igual que Él lo hizo con nosotros, y por tanto, los regalos que le haremos a esos seres recién creados que formarán parte del reino, los regalos que le haremos al reino, porque al final es todo compartido, no es una jerarquía funcional, solo es causal, es completamente igual, da igual el nivel creativo, porque todo recibe todo, todo lo creado recibe todo lo que puede recibir, sea procedente de la primera causa creadora en primer nivel, sea procedente de la primera causa creadora y de otras causas creadoras en algún otro nivel inferior. Da igual. Es la igualdad absoluta. Los regalos que le hacemos al reino cuando co-creamos con Dios en estado despierto no pueden sino ser como los regalos que Él te hizo a ti, te hace a ti, te hará a ti. Ni te hizo ni te hará tienen sentido cuando hablamos de allí. Por eso aquí dice te hace a ti, porque es eterno, porque es lo que es. Y en este punto vamos a parar la sesión. Como decíamos al principio, pues no hay otra forma de comprobar si las explicaciones van a ser más intensas o menos intensas que las de los 6 capítulos anteriores. Efectivamente, hemos comprobado que son igual de intensas o más. Pues así tendrá que ser. Prospector UCDM.